Capítulo 11. Eslabones de una cadena. Lula cuidó bien a su hermano y a su cuñada postrados en cama. Les preparaba comidas con abundantes verduras frescas y les daba a beber jarras de leche recién ordeñada. Poco a poco, Cam y Elvira fueron recuperando la salud. Cuando la salud revivió la esperanza, Cam empezó a planear y a hacer estrategias mentales. Se comunicó por carta con muchas personas, incluido Leonard L.L. Lecters, quien hacía poco que se había casado con una profesora universitaria. L.L. siguió enviando cartas a Cam, llenas de toda suerte de datos e información relativa a los grupos indígenas que carecían de lengua escrita. Según L.L., había más de 1,000 etnias indígenas en el mundo, de las cuales 50 se localizaban en México. La cabeza de Cam empezó a bullir. No había manera de que pudiera cubrir las necesidades lingüísticas de tantos grupos por sí mismo. Después de todo, le llevó 10 años traducir el Nuevo Testamento a la lengua cachiquel. La utilización de avionetas sería parte de la solución. Cam estaba seguro, pero la parte principal de la misma radicaba en las personas. Miles de misioneros tendrían que ser instruidos para llevar a cabo la obra de traducción. Cam sabía de 2 universidades en los Estados Unidos que ofrecían cursos de lingüística, pero eran programas de 4 años y no estaban diseñados para describir lenguas antes no escritas. Pensando en ello, se le ocurrió una solución. Tendría que fundar una escuela lingüística para instruir a los misioneros y luego enviarles a las zonas en donde estaban los indígenas. Cam escribió a L.L. comentándole la idea y este respondió con una carta muy alentadora. ¿Por qué no comenzar en México?, sugirió. México estaba al lado de los Estados Unidos, de suerte que las 50 lenguas sin alfabeto proporcionarían a los misioneros múltiples oportunidades para practicar las destrezas lingüísticas adquiridas. A Cam le gustó la idea. Había visto que los lingüistas podían acceder a los lugares donde los misioneros tradicionales no eran bien recibidos. Comenzó a imaginar la idea de que todos los pueblos de la tierra tenían acceso a la Biblia y a otros libros en su propia lengua. En el verano de 1933, Cam se sentía mucho mejor y estaba dispuesto a poner su plan en acción. Formaría lingüistas en un campamento en México y después les enviaría a las etnias cercanas para que aprendieran las lenguas regionales. Contaba incluso con un nombre para el grupo: Traductores Bíblicos Wycliffe, en memoria de John Wycliffe, quien tradujo la Biblia del latín al inglés para que los campesinos y los trabajadores pudieran leerla y entenderla por sí mismos. Cuando Cam leyó la vida de John Wycliffe, se asombró al descubrir que el inglés fue la 33ª lengua a que fue traducida la Biblia. Se preguntó, ¿dónde estaría el mundo de habla inglesa sin la diligente obra de traducción de John Wycliffe? Aunque Cam contaba con la visión y el nombre de la nueva empresa, el plan presentaba un problema. El gobierno mexicano estaba tomando medidas energéticas contra toda actividad religiosa en el país. Habían transcurrido 15 años desde la Revolución Mexicana.
una de cuyas metas fue arrebatar el poder a la Iglesia Católica. Los misioneros protestantes eran también vigilados y no se concedían visados a nuevos misioneros en el país. En general, daba la impresión de que México era un lugar poco prometedor para iniciar el nuevo programa. Cuando L.L. y su esposa visitaron a Cam en Santa Ana, le animaron a no preocuparse por la situación en México, asegurando a Cam que Dios de alguna manera lo arreglaría todo. Después de visitar a Cam, los Lecters viajaron a una importante conferencia bíblica en Keswick, Nueva Jersey, en donde L.L. y James Dale, misionero en México, eran los principales conferenciantes. En el segundo día de reuniones, James Dale habló acerca de los problemas que debían enfrentar los misioneros en México. Cuando acabó de dar su mensaje, los asistentes a la conferencia pasaron el resto del día en ayuno y oración por México. Muchos hicieron vigilia durante toda la noche y oración. A la mañana siguiente, todos los presentes ungieron a L.L. para que viajara con Cam a México y le ayudara a organizar un campamento de instrucción para traductores de la Biblia. Todos estaban seguros de que Dios les allanaría el camino para entrar en México y a pesar de ser misioneros. Una mujer donó un auto a L.L. para ir a México y otra persona le dio dinero para la gasolina. L.L. resolvió asumir el desafío. Tan pronto como terminó la conferencia, escribió a Cam informándole de su decisión. Ambos acordaron encontrarse en Dallas y viajar desde allí juntos a México. Elvira todavía no se sentía bien. Cam le preparó el viaje a Chicago para que se quedara con su familia mientras él estaba en México. Cam llegó a Dallas un par de días antes de lo acordado. Quería entrevistarse con los responsables de la misión centroamericana. Después de la entrevista, Carl Hummel, secretario de la misión, iba a viajar a Wichita Falls para una visita de 2 días e invitó a Cam a acompañarle. Como este no tenía compromisos, salvo esperar la llegada de L.L., aceptó la invitación. En Wichita Falls, el misionero de una iglesia anglicana oyó hablar de él y le pidió que le visitara. Cam ignoraba a qué se debía la invitación. El pastor había visitado México algunos años antes y le había producido admiración la religión de los antiguos aztecas. Le dio la sensación de que el pastor le había invitado para darle una lección sobre el tema, de modo que escuchó cortésmente e hizo algún comentario ocasional cuando pudo. Al final, el pastor pareció quedarse sin argumentos y los dos guardaron silencio por unos instantes. De pronto, el rector saltó de su asiento. Casi lo olvidaba, exclamó. Voy a darle la dirección del vicario anglicano de la Ciudad de México. Aquí la tiene, dijo, sacando una tarjeta de un cajón. Le escribiré una breve presentación. El vicario tiene algunos amigos influyentes por si necesitara su ayuda en alguna ocasión. El pastor cogió una pluma y garabateó algunas palabras de presentación en el reverso de la tarjeta antes de entregársela a Cam. Gracias, dijo Cam, tomando la tarjeta y estrechando la mano del pastor. Ha sido un placer conocerle.
Espero verle algún día en México. El pastor sonrió. Gracias a usted por venir. He disfrutado de nuestra conversación. Al abandonar la casa del pastor, Cam no tenía ni idea del valor del mensaje garabateado que llevaba en el bolsillo de su abrigo, pero bien valía los 2 días de visita a Wichita Falls. Cuando Cam regresó a Dallas, L.L. y su esposa Edna le estaban esperando. Al día siguiente emprendieron el viaje hacia la frontera con México, en donde descubrirían si les permitía entrar o no en el país. Los tres llegaron a la frontera el 11 de noviembre de 1933. Entraron en el edificio que albergaba la oficina de inmigración y explicaron al funcionario por qué deseaban entrar al país. No, no, declaró el funcionario, hablando deprisa. Ya tenemos demasiada religión suya. No les sellaré los pasaportes. Deben volver a su país. Cam miró a L.L. y a Edna. Ambos mostraban miradas sorprendidas. ¿Podemos sentarnos?, preguntó Cam al funcionario. Siéntese, se burló el funcionario, señalando unas sillas de madera colocadas en un rincón. Pero están perdiendo el tiempo. Las horas fueron pasando. Parecía ciertamente que los tres estaban perdiendo el tiempo. L.L. tarareó el mismo himno cristiano una y otra vez mientras su esposa divisaba a través de la ventana el cenagoso Río Grande que separa Texas de México. Cam alternaba entre enredar nerviosamente los dedos con su maletín y orar en silencio. Cada media hora, más o menos, intentaba volver a hablar con el funcionario, pero este parecía cada vez más duro que el anterior. Quería saber por qué no habían aún abandonado el edificio. Quería saber qué estaban esperando. De repente, Cam tuvo un rayo de inspiración. Sacó del maletín debajo de la silla y empezó a revolverlo. Cogió una pila de papeles y los hojeó. Sí, exclamó. Lea esto, Leonard. Creo que puede ser la respuesta. L.L. miró la hoja de papel y comenzó a leer. ¿Quién es Moisés Sáenz?, preguntó. Le llaman el padre de la educación mexicana, respondió Cam entusiasmado. Y su hermano es el alcalde de la Ciudad de México. Recuerde que le dije que visitó Panajachel y le encantó el trabajo que estaba haciendo y me invitó a venir a México y trabajar con él. Asombroso, replicó L.L. ¿Y tenía esta invitación en el maletín? Cam asintió. Tengo tantos papeles aquí metidos que ni siquiera me vino al pensamiento usarlos hasta este momento. Vamos a enseñárselo al funcionario. Cam y L.L. se acercaron al mostrador. El funcionario les dedicó la misma mirada aburrida. Cam le entregó la carta. Señor, le dijo, creo que le gustaría ver la invitación que tengo para visitar su país. El funcionario frunció el entrecejo, pero cuando vio el sello oficial en el papel, abrió la boca. Se apresuró a entrar en otra oficina y pidió a otros funcionarios que le acompañaran. Permanecieron en la oficina por casi una hora. De vez en cuando, Cam oía voces. Finalmente apareció el funcionario y se aclaró la garganta. Señor Townsend y señora Lecters, dijo inclinándose ligeramente. Me he puesto en contacto con mis superiores.
Y a la luz de esta carta nos agrada darles la bienvenida a nuestro país. Tan solo les pedimos que se abstengan de hacer dos cosas. No deben predicar su religión ni estudiar las lenguas indígenas. Si lo hacen, serán multados y deportados. Aparte de eso, son libres de hacer lo que les plazca. Permítanme sus pasaportes, por favor, y se los sellaré. Los tres exhibieron sus pasaportes y a la media hora ya iban dando tumbos por la destartalada carretera panamericana hacia Monterrey, en donde pensaban pasar la noche. La tristeza se cernió sobre Cam y los Lecters en los días siguientes. Ciertamente estaban en México, pero se les prohibía hacer aquello que había motivado su viaje. No obstante, al cabo de una semana se dieron cuenta de la gran concesión que los funcionarios mexicanos de inmigración les habían hecho. Por todas partes, los misioneros les contaban historias de expulsiones de ciudades y de recomendaciones para regresar a su país. Johnny, hijo de James Dale, que había nacido en México, no pudo obtener un visado de residencia, incluso después de haber gastado cientos de dólares en pagar honorarios de abogados. A medida que fueron pasando los días, los tres comenzaron a perder la esperanza. En Ciudad de México descubrieron que el doctor Sainz, quien por cierto les hubiera ayudado, se encontraba en los Estados Unidos dando conferencias y no regresaría en otros 2 meses. Al finalizar su tercera semana en México, los Lectors estaban listos para volver a casa. Usted se puede quedar, si así lo prefiere, dijo L.L. a Cam, pero yo tengo otras cosas que hacer en casa. Todo el papeleo que tenemos que hacer podría llevar meses y ni siquiera así se nos garantiza el permiso para hacer el trabajo misionero. Cam comprendió cómo se sentía su amigo, pero algo dentro de él le animaba a quedarse. Dios nos ha traído hasta aquí y Él nos sacará adelante, dijo, para animar a L.L. Unos días más tarde lograron la victoria que venían persiguiendo. De nuevo, Cam recordó que tenía algo en el maletín. Esta vez era la tarjeta de presentación que recibió del pastor anglicano en Wichita Falls, Texas. Con la esperanza de reconocer al vicario anglicano de Ciudad de México, Cam decidió asistir el domingo siguiente al culto matutino en la catedral. Efectivamente, el vicario predicó aquel domingo por la mañana y se puso a la puerta para saludar y despedir a la congregación después del servicio religioso. Cam se presentó y entregó al vicario la tarjeta de presentación con la nota en el reverso. Después de leerla, el vicario pareció gratamente sorprendido. Invitó a Cam a cenar un martes por la noche. Cam se dio prisa para contar a los Lecters lo que había sucedido. Oraron juntos para que la cena del martes les ayudara a encontrar una manera de llevar a cabo lo que había ido a hacer en México. El martes por la noche llegó y durante la cena, Cam se sentó al lado del señor Bernard Vivans, etnólogo británico, científico que estudiaba pueblos y razas, a quien Cam halló sumamente interesante. Los dos hombres empezaron a intercambiar historias acerca de los indígenas. Al término de la velada, el señor Vivans hizo planes para celebrar un almuerzo con algunos de sus amigos,
quienes estaba seguro se interesarían en la labor que Cam había estado haciendo en Guatemala y ahora planeaba hacer en México. Una vez más, era cuestión de esperar, pero Cam percibió que estaban más cerca de dar con la salida. Un viernes caminó hasta el selecto restaurante Lady Baltimore, en donde el señor Vivans dispuso que se celebrara la reunión. Una de las primeras personas que conoció Cam allí fue a Frank Tannenbaum, de la Universidad de Columbia de Nueva York. Mientras charlaban, varias personas se acercaron para felicitar al señor Tannenbaum por la publicación de su nuevo libro, Paz por medio de la Revolución. Cam estaba al acecho de cualquier oportunidad que pudiera servir de ayuda, por lo que salió disimuladamente del salón y corrió hasta la librería más cercana. Se apresuró a comprar un ejemplar del libro del doctor Tannenbaum y corrió al restaurante antes de que le echaran de menos. Encontró al señor Tannenbaum en el mismo lugar en que le había dejado, charlando con un anciano. Cuando acabó de hablar, Cam se le acercó. Señor Tannenbaum, me sentiría muy honrado si me firmara su autógrafo en esta copia de Paz en medio de la revolución. La admiro mucho. El doctor Tannenbaum notó la adulación. Por supuesto que sí, señor Townsend. Y le diré que también yo admiro su trabajo por los indígenas de Guatemala. Usted tiene ideas muy innovadoras y ciertamente interesantes, interpuso mientras escribía en el libro. Aquí tiene. Espero que nos volvamos a encontrar. Sé que es difícil hacer cosas en México en estos momentos. Todo el mundo sospecha bastante de los extranjeros. Permítame que le escriba una nota de presentación para un amigo mío, Rafael Ramírez. Él es un pensador progresista y director de la educación rural del país. Creo que está de viaje de inspección por las escuelas en este momento, pero regresará a Monterrey el día 23. Cam esperó que el doctor Tannenbaum le escribiera la nota de presentación para Rafael Ramírez, que luego le entregó. Agradeció mucho al profesor el gesto que tuvo. Hasta que no llegó a la habitación del alquiler que ocupaba, Cam no leyó lo que el señor Tannenbaum había escrito en la primera hoja del libro con su firma. Eran varias frases que encomiaban la buena labor de Cam en favor de los indígenas y unas palabras animándole a continuar. Cam esbozó una sonrisa cuando comenzó a leer el libro con la esperanza de dar un paso más que contribuyera a la obtención de un permiso para hacer faena misionera en México. El día 23, Cam y L.L. se presentaron en Monterrey y esperaron que llegara Rafael Ramírez. Cuando el señor Ramírez salió de su automóvil y pisó la acera delante del edificio del gobierno, Cam se presentó y le explicó por qué se encontraba en México. Luego le mostró la nota de presentación del señor Tannenbaum. El director de educación rural pareció frustrado y se alisó el pelo canoso con la mano mientras leía la nota. No sé qué puedo hacer por usted, confesó. Los indígenas ya tienen demasiada religión. Cam reaccionó con todos sus reflejos. Tiene razón, respondió. Los indígenas tienen demasiada superstición y religión,
pero nunca han tenido la oportunidad de leer la Biblia por sí mismos en su propia lengua. Eso, Señor, es la clave para conseguir que sean buenos ciudadanos. Rafael Ramírez pareció asombrado. Nunca me lo habían planteado de esa manera, admitió. Pero no podemos traer gente para que haga la obra de traducción. E incluso, aunque la Biblia fuera traducida, no hay forma de concederle permiso para distribuirla. Al hablar, desvió los ojos hacia el libro que Cam tenía debajo del brazo. Ah, dijo, como sintiendo alivio al cambiar de tema. Veo que tiene una copia del libro del señor Tannenbaum. ¡Qué hombre tan perspicaz! Uno de los pocos estadounidenses que comprenden verdaderamente los objetivos de la Revolución Mexicana. Cam sonrió. Estoy totalmente de acuerdo, le dijo. Es más, conocí al señor Tannenbaum la semana pasada. Abrió el libro por la primera página. Yo le expliqué mi trabajo y él me escribió una nota. Todo un detalle de amabilidad. Sí, aceptó Rafael Ramírez, estirando el cuello para ver mejor la dedicatoria. Entonces dibujó una amplia sonrisa. Señor Townsend, tal vez me he precipitado en juzgarle. Si el señor Tannenbaum cree que usted sabe lo que hace respecto a la educación de los indígenas rurales, ¿quién soy yo para interponerme? No puedo permitirle que haga trabajo de traducción de la Biblia, por supuesto, pero puede contar con mi permiso para estudiar la educación rural en México. Quizás podría ofrecer alguna sugerencia para mejorar la situación. ¿Qué le parece? Si pasa por mi despacho, mañana por la mañana tendré todos los papeles que necesita. Gracias, dijo Cam sinceramente complacido. Sería fantástico. 10 minutos después, Cam y L.L. se sentaron a comentar la invitación recibida para estudiar la educación rural. No era lo que habían esperado, pero se suponía un principio. Mientras charlaban, Cam pensó en los acontecimientos que le habían conducido hasta el presente. La tarjeta de presentación del pastor anglicano, la cena con el vicario anglicano de Ciudad de México, el almuerzo con el señor Vivans, la dedicatoria del señor Tannenbaum en la primera página de su libro y por último, el permiso de Rafael Ramírez, director de Educación Rural de México, para visitar a los indígenas y observar el trabajo en las escuelas rurales. Todos eran eslabones de una cadena y Cam tuvo fe para creer que de algún modo la cadena continuaría y finalmente se le permitiría iniciar la traducción de la Biblia en México.